todos. Un gusto para mí poder estar intercambiando en este conversatorio que tiene por título Antropología, Derecho y Geopolítica. Creo que va a ser un interesante aporte para los debates y las charlas que viene teniendo esta red, este intercambio y diálogo disciplinar entre la lingüística, la antropología, la educación. La propuesta de hoy es continuar con estos debates sobre las fronteras, esta vez retomando un poco tal vez aspectos que ya colocó desde sus problematizaciones la doctora Brígida Renoldi en la semana pasada. Así que vamos a continuar problematizando conceptualmente la región de las fronteras. Voy a comenzar presentando brevemente a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Roberto Avínzano. Es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Antropología y Etnología de América por la Universidad de Sevilla en España, es licenciado en Ciencias Antropológicas por la UBA, investigador categoría 1 en el programa de incentivos, profesor y miembro del comité académico del programa de posgrado en Antropología. Fue decano de nuestra facultad en la década de los 80, fue director del Centro de Estudios para la Integración Latinoamericana, CEPIL, y de la Secretaría General de Extensión de nuestra universidad. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades, en Génova, Milán, la Universidad Complutense de Madrid, La Coruña, Sevilla, entre otras. Es autor de varios libros, entre ellos mencionamos Migraciones e Integración en la región de la Triple Frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Además también es escritor, se dedica también a la literatura, tenemos varias producciones de él en ese sentido, que meritaría nuestra charla, y actualmente dirige el programa de investigaciones interdisciplinarias sobre regiones de frontera, MIRREFRO, y el proyecto Antropología de las Relaciones Transnacionales de la región de la Triple Frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Y también dirige la línea de investigación del programa de posgrado en Antropología sobre estudios de frontera e integración, contacto cultural y regiones culturales transnacionales. Así que no voy a extenderme más en la presentación. Buenos días, Roberto. Bueno, buenos días, Copito, para mí, no Copo, sino Copito. Me causa mucha alegría verte y verte en estas circunstancias. También Bueno, agradezco Sí, decime. No, creo que para comenzar un poquitito y para poner en contexto a nuestros auditorios, quisiera comenzar que nos contaras un poquitito, haciendo una revisión rápida, sintética, de cuáles han sido los aspectos más destacados que fuiste desarrollando en tus investigaciones para caracterizar y conceptualizar la región transfronteriza y los procesos de integración. Desde esta perspectiva que propones vos, que integra la antropología con la perspectiva histórica, un poco para ponernos en tema. Quisiera comenzar por ahí, por el concepto de región, y que después nos va a llevar a ese otro concepto que estás trabajando ahora. Ya te hago el enlace, el de formaciones socioculturales territoriales. Ok. Termino de agradecer porque Ay, perdón, le agradezco también a Joaquín sus palabras iniciales. Y bueno, saludo a todos. Lamento que no esté Brígida, pero la saludo si está escuchando desde aquí. Bueno, te cuento muy brevemente. Yo comencé a estudiar aquí en la provincia de Misiones temas aborígenes. En el año 70 vinimos con el doctor Miguel Bartolomé, no confundir con Leopoldo Bartolomé, sino con Miguel Bartolomé, a hacer un estudio sobre cómo eran las relaciones entre los grupos de guaraní y la sociedad nacional. Ahí fue mi primer contacto con esta región y con esta zona.
con esta provincia, y los temas que en ese momento me interesaron fueron muchísimos, aunque estaba abocado solo a uno en particular. Muchos años después de ese estudio que se fue publicado en Paraguay, yo vine a la provincia a incorporarme a un proyecto que se llamó Proyecto para el Desarrollo Integrado de la Provincia de Misiones. Ese proyecto había sido concertado con la OEA antes de la dictadura militar, y cuando llega la dictadura el proyecto no se suspendió, siguió, a pesar de que casi todos los expertos que en ese momento había asignados por la OEA eran bastante progresistas en sus ideas. Era la época de Carter, etcétera. Había todo un clima bastante bueno para investigar y trabajar, y se pudieron hacer muchas cosas. El proyecto estaba conformado por muchos equipos de trabajo, y todos los equipos de trabajo tenían la obligación de conocer lo que hacían los otros equipos de trabajo. Entonces nosotros teníamos un equipo de los temas sociales, socioculturales y nivel de vida de la población, infraestructuras, etcétera. Y todas las semanas teníamos que escuchar lo que hacían otros investigadores, geólogos, geógrafos, economistas, etcétera, etcétera. Y eso me empezó a dar una visión muy completa de lo que era la provincia de Misiones. Pero en ese momento, voy a tratar de sintetizar mucho, pero en ese momento, digamos, había mucha preocupación. Esto tenía que ver con una cuestión a nivel del Estado nacional, digamos, ¿no? Por la cantidad de campesinos sin tierra que había cerca de nuestras fronteras, y había como una especie de temor a que estos campesinos sin tierra comenzaran a avanzar sobre territorio de Misiones. Un temor infundado, porque después estos campesinos sin tierra, una vez que yo conocí ese tema y empecé a estudiarlo, descubrí que habían tomado otros rumbos y que habían encontrado otro tipo de soluciones y de luchas, etcétera, etcétera. Pero lo que había era como un ocultamiento de lo que pasaba del otro lado de la frontera. Es decir, que todas las investigaciones de todos esos grupos y de ese proyecto de desarrollo, de alguna manera estaban negando la existencia de la importancia que tenían los flujos transfronterizos de distinto tipo, que después, con los años, ya investigando la región de frontera, esos flujos fueron teniendo algunos nombres, digamos, y se los pudo estudiar, conseguir, hasta medir en algunos casos, etcétera, etcétera. Y últimamente ya hemos aplicado hasta algunas técnicas más modernas como diagrama de flujos, etcétera, para armar todo ese rompecabezas de lo que ocurre a través de las fronteras. Bueno, pero después que terminó ese proyecto, yo hice mi tesis doctoral. Y en mi tesis doctoral, lo que traté de hacer fue una especie de historia de cómo se había conformado la sociedad misionera, partiendo de la línea de base de los grupos aborígenes, las reducciones jesuíticas, las primeras ocupaciones europeas a través del frente extractivo, la disolución de las reducciones, etc. Y eso me llevó necesariamente a estudiar la historia de Paraguay y de Brasil. Ahí fue donde se me amplió completamente mi horizonte, porque, y eso se lo tengo que agradecer siempre al Instituto de Estudios Histórico-Culturales de la Facultad, porque ellos me proporcionaron toda la bibliografía que había sobre historia de Brasil, sobre todo del sur de Brasil, su colonización, etcétera, etcétera, y de Paraguay. Entonces, mi tesis es una tesis muy voluminosa, digamos, donde yo no solamente traté de armar todo el proceso de ocupación territorial, sino también la producción específica de los sectores que fueron poblando el territorio. Entonces pude tratar de armar bien
descripción y explicación del frente extractivista, del proceso de colonización, de las distintas colonizaciones que hubo, que fueron varias, en distintas etapas, y allí es donde aparece con mucha nitidez la relación con el sur de Brasil y con Paraguay. El proceso de colonización brasileño tuvo un impacto directo sobre Misiones, a tal punto que hay, por ejemplo, ciudades y colonias que han sido fundadas por la misma compañía colonizadora de un lado y de otro, ¿no? El caso de Culmey, de la compañía de Carlos Culmey, y lo que nosotros llamamos aquí los alemanes brasileños, ¿no? Que una cosa muy interesante es que, por ejemplo, un grupo como el alemán está representado por alemanes que vinieron de distintos orígenes, de distintos lugares. Es sorprendente, pero hay alemanes que vinieron de Rusia, los Volga-Deutsch, y hay alemanes que vinieron de Suiza, y hay alemanes que vinieron de Checoslovaquia, pero el grueso fue de alemanes que vinieron de Brasil. Entonces, esa era una relación que había que estudiarla de manera conjunta. Era imposible entender la historia de Misiones si no se la entendía de manera conjunta con la historia del sur de Brasil y con Paraguay. Bueno, una vez terminado este estudio, y ya este, con esa formación que había adquirido en la misma investigación, que duró varios años, que tuvo trabajo de campo en toda la provincia, etc., se produjo la casualidad, diría yo, de orientarme directamente al tema fronteras, porque me ofrecieron la dirección de un centro de estudios para la integración latinoamericana. Fíjense que todo este proceso aparece cuando el presidente Sarney de Brasil y el presidente Alfonsín se reúnen para pensar un posible acuerdo o tratado de integración. Acá yo tendría que demorarme un poco para explicar toda la historia de los intentos de integración que hubo desde la posguerra, ¿no? Y si me voy más atrás en la historia también llegaría hasta Bolívar y cosas, pero vamos a ubicarnos aquí en ese momento. Y ese fue un momento muy importante, porque siempre se había dicho, se había sostenido, que la integración latinoamericana, sobre todo en Sudamérica, solo iba a poder darse cuando Argentina y Brasil cesaran de tener una política de hostilidad, de sospecha, de conflicto, etcétera, que se vivieran mutuamente como amenazas o como peligros en ciernes. Y efectivamente ocurrió eso, digamos, porque a partir de esa reunión se pudo, no voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, se pudo concretar un tratado de integración con Brasil que tenía numerosos aspectos muy interesantes porque iban más allá de lo meramente económico. Había hasta, por ejemplo, acuerdos sobre accidentes nucleares, ¿no? De reactores nucleares, cosas por el estilo. Y había muchos protocolos. Esos protocolos tenían diversos objetivos. Y había un protocolo sobre fronteras. Pero ese protocolo sobre fronteras, desde mi punto de vista, fue simplemente fue como tratar de crear un espacio intermedio, como un colchón entre Buenos Aires y San Pablo, y Río, y la zona más desarrollada de Brasil, y la zona más desarrollada de Argentina. Entonces se armó ahí una especie de región de fronteras en el protocolo que incluía el litoral, la Mesopotamia, el litoral argentino y los 3 estados del sur de Brasil, etc. Bueno, eso tenía una finalidad política, etcétera, que no fue la que nos sirvió a nosotros, porque cuando nosotros empezamos realmente a interesarnos por la frontera, fue porque la frontera empezó a interesarse por nosotros, fue al revés.
Y fue así. Yo, estando en la dirección del centro de estudios, trabajé en dos áreas, fundamentalmente a pesar de que las demandas eran muchísimas, porque todo el mundo quería saber qué es la integración, en qué nos va a afectar, qué podemos aprovechar de la integración, cuál va a ser el impacto negativo, positivo, etcétera. Pero hubo dos aspectos que para mí fueron muy importantes. El primero fue la integración con las universidades del sur de Brasil y de Paraguay. Eso fue un fenómeno, yo diría, extraordinario, porque no bien empieza a funcionar el tratado de integración primero con Brasil e inmediatamente con el Mercosur, las relaciones con las universidades de Brasil se multiplicaron, es decir, las descubrimos. Las teníamos aquí al lado, teníamos las universidades de Paraguay cerca, pero teníamos muy pocas relaciones, salvo intercambio de alumnos que iban, por ejemplo, a estudiar a Paraguay, carreras que acá no existían, pero muy poco con Brasil. Pero las relaciones que se dieron con las universidades de Brasil fue extraordinario, fue, yo diría, vertiginosa, porque empezamos a visitarnos, a conocernos, ellos venían a misiones, nosotros íbamos con comitivas a Brasil, los distintos especialistas de las ramas de la ciencia, etcétera, formaban sus propios grupos de estudio. Hicimos, en aquella época hicimos cinco congresos de estudios de ciencias sociales sobre la frontera, sobre la región, sobre nuestra región. Tratando de que no ingresara en estos congresos temas que no tuvieran que ver realmente con esta región. Porque lo importante, y eso es lo que nosotros veíamos, era que si estábamos compartiendo una región, aunque no lo supiéramos, aunque eso estuviera un poco velado por las circunstancias históricas, eh, lo importante era ver el proceso regional desde el punto de vista de los tres países. Y fue un aprendizaje muy importante porque nos encontramos con que del otro lado estaban estudiando problemas muy similares en muchísimos aspectos. Y bueno, empezamos a intercambiar conocimientos de todo tipo. Y lo más importante no fue tanto eso, sino a producir conocimientos en forma conjunta. No solamente fue un intercambio, sino que fue algo más, una sinergia para empezar a producir conocimientos juntos. Este fue y sigue siendo, siguió siendo, yo hasta hace relativamente poco yo me jubilé, entonces me dedico más a escribir y tengo menos movilidad para ir a encuentros, etcétera. Pero me pasé 30 años yendo y viniendo a Brasil y a Paraguay a toda clase de foros, hasta movilizaciones, el foro de la Triple Frontera, los seminarios, a dar clases allá, a traer a profesores invitados, etcétera. Fue una Roberto, actividad enorme. Sí, voy al creo que sí, el que segundo, el te, segundo, el segundo tema fue la existencia de la formación de una red de movimientos y organizaciones sociales de base que comenzaron espontáneamente a encontrarse a través de la frontera, de la línea de frontera, y hago una aclaración, línea es una cosa y frontera es otra, lo puedo explicar después, este, que eso fue lo que realmente me interesó y a lo que me dediqué todos esos años, a seguir esta red que se daba a través tirando abajo todos los prejuicios y las este, prevenciones que se tenían sobre algunas cuestiones y ver cómo esa red crecía y cómo obtenía algunos éxitos y algunas derrotas, etcétera, y que con el tiempo y a raíz de procesos políticos internos de cada uno de los países, tuvo distinta suerte, digamos, ¿no?
hasta estancarse en un punto determinado. Sí, perdón, Copito, ahora sí. No, quería llevarte justamente a través de este recorrido que nos estás haciendo a cómo llegás a tu definición actual, o la que estás trabajando, eh, de las formaciones socioculturales territoriales, qué estás pensando con eso, y en qué medida esa idea que estás, y esas reflexiones, eh, enmarcan un poco lo que venís contando de diferentes escalas, diferentes actores estatales, supraestatales, redes de movilidad transfronteriza, distintos tipos de actividades y modos de producción, digamos. Me gustaría que comentes un poco cómo pensás esa idea y qué nos aporta para pensar los problemas de nuestra región. Bueno, en primer lugar, digamos, una vez que yo comencé a estudiar en profundidad, digamos, las relaciones que se daban entre los tres países, aquí también incluyo al Uruguay, porque eh, al comienzo de estas reuniones que mencionaba yo de los movimientos sociales, etcétera, que se reunían para discutir un poco cuál iba a ser su rol o cuáles iban a ser las consecuencias del proceso de integración en esta región, también venían representantes de Uruguay, de sindicatos uruguayos, etcétera, que después se fueron diluyendo. Por lo menos esa es mi experiencia. Aunque esto que yo estoy contando a lo mejor se reprodujo en muchos otros puntos, no lo sé. Este, entonces voy a tu pregunta. Lo primero que yo tuve que desechar fue la idea de que la frontera es la línea de frontera. La línea de frontera es un, una convención jurídica, política, que a veces tiene que ver con accidentes geográficos, que a veces es totalmente convencional, etcétera, donde están presentes todas las instituciones que controlan los flujos que van de una realidad estatal a otra realidad estatal. Aclaro que cuando yo uso el término frontera lo uso no en el sentido metafórico, porque podemos hablar de las fronteras de la ciencia, las fronteras del arte, no. Estoy hablando de fronteras estatales. O en todo caso, después podemos hablar de esto, de fronteras entre asociaciones de Estados. Cuando uno dice, por ejemplo, las fronteras de la Comunidad Europea, pero son Estados. Entonces, desecho las metáforas. Entonces, eh, había muchos estudios sobre la línea de frontera, sobre qué pasa con los cruces de la frontera, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que en realidad la frontera es una región, es un espacio. Es un espacio que como toda región, su demarcación es arbitraria. Partamos de esto. Las regiones son técnicas que usamos para ordenar ciertos conocimientos. Entonces, ¿cómo se construye la región de fronteras? Bueno, yo creo que la región de frontera tiene un núcleo duro, tiene un núcleo importante, que es una historia común que se remonta al pasado precolombino, tiene una historia luego de enfrentamientos aquí en esta región de dos imperios, que estamos justo en la zona de fricción, una zona que después vivió guerras, y etcétera, etcétera. Estamos en una zona que tuvo en común también el frente extractivista de la yerba mate y de la madera. Estamos en una zona que tuvo en común la colonización, eh, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que conforma el núcleo duro de la región son unas capas históricas que se van superponiendo como capas geológicas y que forman todo lo que tenemos en común.
intercambios lingüísticos, culturales de todo tipo, etcétera. Entonces, bueno, lo importante era trabajar dentro de esta región, pero faltaban algunas categorías un poco más sólidas, digamos, ¿no? Que esto parecía demasiado elemental. Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar con tratar de armar una aproximación de categorías más precisa. Y comencé con el concepto de formación socioeconómica de Marx, digamos, del materialismo histórico, que yo doy por descartado que ustedes saben, digamos, a qué se refería Marx, pero lo vamos a refrescar para, digamos, una formación socioeconómica para Marx, o formación social, era la combinación de por lo menos dos modos de producción. Y ahí volvamos al concepto de modo de producción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui a estudiar a España en el año 81, me encontré con un libro, miren los años que han pasado, que se llamaba Introducción a la Antropología, y abajo decía Introducción a los modos de producción. Y hace poco se acaba de publicar un libro de Thomas Patterson que se llama Marx Antropólogo. Dice, ¿qué era Marx? Filósofo, economista, que dice, bueno, era antropólogo. Y efectivamente, digamos, tenía elementos, no voy a hablar de Marx político, digamos, acá, ¿no? Porque me interesa más del Marx epistemológico. Lo que Marx sostenía era que todas las sociedades deben producir su vida, digamos, deben producirse y reproducirse. Para lo cual generan instrumentos, etcétera, formas de apropiarse de la naturaleza, de transformarla, digamos, y que van construyendo la propia sociedad. La sociedad es un producto histórico. Me gustaría más profundizar en este tema, porque acá hay todo un debate sobre el concepto de cultura, que sería muy interesante tratar, pero no voy a hacerlo ahora, bien, pero lo podemos hacer en algún momento. Pero lo cierto es que, como dirían los partidarios del paradigma de la complejidad, la sociedad es autopoética, es decir, se construye a sí misma. La construimos todos, es una construcción que no responde a leyes externas. No es que es la construcción y la evolución de la sociedad y su organización responde a leyes externas, como las leyes de la física, etcétera, sino a las propias, a su propia lógica, la que va generando. Para decirlo en pocas palabras, la lógica del capitalismo surge con el capitalismo. El capitalismo se va desarrollándose, se va autogenerando y va creando sus propias reglas, sus propias leyes, etc. Esto siempre en relación a otros factores, digamos, ¿no? Bueno, porque no hay un modo de producción totalmente puro. Y ahí que Marx ve que en realidad pueden coexistir dos modos de producción distintos. Modo de producción significa los medios de producción, es decir, aquello que usamos para producir, las relaciones sociales de producción que se establecen en relación a la posesión o no de esos medios, y las fuerzas productivas. La fuerza productiva es la sumatoria de los medios de producción más el trabajo. Y eso establece las relaciones de producción. Entonces, esto es un modo de producción que generalmente se da en un estado mayor asociado a otros modos de producción. Por ejemplo, en un estado puede existir el modo de producción capitalista y puede coexistir con el modo de producción campesino o el modo de producción feudal incluso, o ciertas formas feudales o semifeudales. Pero siempre hay un modo de producción dominante. Siempre hay un modo de producción dominante en las formaciones sociales. Ahora, ¿qué pasó? Que a mí me faltaba algo en esta definición, que me atraía muchísimo, me parecía muy interesante, con todos los desarrollos que ha tenido después este concepto. Porque como ustedes se imaginan, esto hay bibliotecas enteras sobre el modo de producción. Pero bueno, me interesaba esta definición original, pero
tuve la suerte de tener contacto con un geógrafo brasileño, Milton Santos, en uno de los tantos encuentros que tuvimos a través de la frontera en congresos, etc. Y de escucharlo y además tener charlas con él, etc. Y él estaba absolutamente de acuerdo en la utilización de esta categoría de formación social, pero él decía que le faltaba el espacio, que no estaba considerado el espacio, que no había ninguna formación social que pudiera definirse prescindiendo del espacio. Que él define como sistema de flujos y fijos, como el intercambio de sistemas Claro, de flujos y fijos, sí, como yo para ir adelantando cosas. no, lo que yo digo es que el concepto de espacio nosotros no lo podemos usar porque estaría en contradicción con otras categorías, digamos. Para nosotros el espacio natural es una cosa y el territorio es otra. El territorio es el espacio humanizado, es el espacio construido por la sociedad, digamos. Eh, entonces, para mí, el concepto que yo empecé a usar desde entonces para trabajar la región fue el de formación sociocultural territorial. ¿Por qué sociocultural y no socioeconómica o simplemente social? Porque para mí, y esto es un motivo de discusión, obviamente, la economía no es, a ver, no es un fenómeno susceptible de ser descrito y explicado por leyes newtonianas, digamos. Es fundamentalmente política, es una construcción cultural. Por lo tanto, las mismas ciencias económicas son ciencias sociales y pertenecen a las producciones culturales. Y también yo desecho la diferenciación que se hace normalmente entre sociedad y cultura, porque es inimaginable una sociedad humana que no sea producida por la cultura, y es inimaginable una cultura que no sea producida por la sociedad. Se producen mutuamente, son parte de una relación dialéctica. Entonces, por eso yo trabajé en dirección a específicamente a esta definición. Son formaciones socioculturales territoriales. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, gracias Roberto. Quisiera pasar ahora, no sé si te parece, ya que hicimos esta presentación de cómo entendés la región, al segundo eje de tus reflexiones que viene dado por la geopolítica. Eh, Quisiera en realidad concentrarme en cómo se piensa, cuáles son los problemas actuales que este tipo de regiones como las nuestras, fronterizas o fronterizas, eh, o esta formación sociocultural territorial en región de frontera, plantea para el pensamiento de la geopolítica, pensando en cuestiones muy concretas, como el problema de la inmigración, como el problema de las asimetrías comerciales, que precisamente ahora está en agenda en nuestra provincia, porque hace poco se aprobó tuvo media sanción en realidad en el Congreso de la Nación, un pedido del Estado de la provincia de Misiones para considerar esta provincia como una zona aduanera especial, es decir, para tener un tratamiento especial. Entonces, un poco la idea es reflexionar cuáles son los problemas concretos que plantea esta sociedad, esta formación socioterritorial a los estados eh, en estos temas tan delicados que tienen que ver con la movilidad transfronteriza, con el trabajo informal, con lo que Ribeiro también llama los procesos de globalización informales, que tienen que ver justamente con la movilidad y el traslado de mercancías que no pasan por los controles aduaneros, eh, con los recursos
y los bienes que posee esta región, como el agua, por ejemplo, o la biodiversidad, en un contexto donde ha cambiado la manera de pensar la relación entre los estados, donde hemos pasado por este proceso que vos contás de pensar los bloques regionales. Entonces, bueno, para poner un poco más en contexto a los que nos acompañan, ¿cuáles serían estos desafíos para pensar la geopolítica y qué tiene la antropología para aportar en ese debate? Es un poco amplia la pregunta, pero bueno, Eh, apunta a eso que venimos charlando y acordando previamente. bueno, esto es como antes se decía de la burocracia, que es un elefante lleno de elefantes, ¿no? Es una pregunta llena de preguntas, todas merecen un desarrollo importante. Voy a leer muy sintéticamente una definición de geopolítica que incluí en un artículo que estoy por publicar en este momento, eh, porque cuando mandé el original me dijeron que definiera mejor la geopolítica, porque en realidad yo lo que había hecho era una especie de historia muy breve de cómo se habían creado los primeros modelos geopolíticos. Y entonces yo definí de esta manera: entendemos por geopolítica al conjunto de acciones planificadas y ejecutadas por los estados destinadas a defender la soberanía sobre sus territorios y su población, así como sus intereses extraterritoriales. Esto es muy importante, porque hay potencias que defienden sus intereses extraterritoriales en cualquier parte del mundo, y sus acciones destinadas a expandir su poder frente al poder de otros estados. Estas acciones pueden ser militares en sentido tradicional, diplomáticas o mediante nuevas técnicas de información e inteligencia sustentadas en las nuevas armas tecnológicas y las maniobras económicas y financieras. La geopolítica opera también en las alianzas interestatales de diferentes propósitos y en los foros internacionales de máxima gravitación en el derecho internacional, como las Naciones Unidas. Hacia el interior de cada Estado operan factores de poder muy diversos, tanto nacionales como internacionales, regionales, organizaciones no estatales, etc. Pero también llamamos geopolítica a los estudios científicos interdisciplinarios cuyo objeto es estudiar las acciones descritas en el párrafo anterior. No sé si queda claro. Es como cuando hablamos de la historia y la historiografía. La historia son los sucesos que ocurren, digamos, en la realidad, y la historiografía es la ciencia que estudia eso. Es decir, acá me estoy sirviendo un mate, así que discúlpenme un segundo. Eh, ahora, eh, cuando hablamos hoy de geopolítica, tenemos que dejar de lado las viejas concepciones que fueron los modelos que dominaron un poco el mundo de la política internacional. Hay dos modelos básicos, digamos, que fueron los más importantes. Esto tiene su origen, digamos, en un pensamiento geográfico, con autores como Ratzel o como Kühlen, que fue el que usó por primera vez el término geopolítica, pero pensado desde la geografía. O sea que la primera ciencia que realmente tiene que ver con esto es la geografía política. Lo que estudiaba era la relación entre los territorios y los estados. Esta escuela venía de una especie de determinismo geográfico muy influenciada por las ideas de Darwin aplicadas a la sociedad en lo que se llamó el darwinismo social. Es decir, los estados eran como grandes organismos que tenían una vida determinada y que necesitaban un espacio, recursos, etcétera. Esto llevó a la aberración de las ideas que desataron una guerra mundial, la idea del espacio vital, que llevó a Alemania adelante en un momento determinado, no porque Alemania haya sido el único país que utilizó esta idea del espacio vital, otros estados también, pero Alemania en esa época
digamos, lleva a cabo una serie de políticas militares concretas para dominar espacios que necesitaba, que tenían recursos que eran necesarios para su existencia, para su desarrollo. La primera de las teorías, la de Mahan, digamos, Alfred Mahan, es una teoría que decía, aquel que domina los mares y los puertos, ese es el que puede dominar el mundo. Esta fue la teoría utilizada por Inglaterra, por Gran Bretaña. Gran Bretaña llegó a tener, con ese enorme dominio de los mares, el imperio más grande de la historia, 52 millones de kilómetros cuadrados bajo su poder. La otra teoría era la teoría de Mackinder. Y Mackinder sostenía lo contrario, decía, el poder finalmente va a recaer en aquellos que dominan el núcleo de los continentes, no las costas ni los mares, sino el núcleo de los continentes. Y él pensaba que el lugar estratégico del mundo era casualmente lo que hoy está en guerra, digamos, la zona del centro de Europa, el centro europea, que abarca, digamos, lo que sería hoy el oeste, todo el oeste de Rusia y todos los países que antes integraban la Unión Soviética y la Federación Rusa y la Europa del Este, etcétera. Eso para Mackinder lo importante era dominar estos núcleos o que él llamaba regiones pivotes. Ahora, fíjense cómo ha cambiado la geopolítica desde entonces, porque ahora, digamos, estas dos posiciones se ven combinadas porque hay varios países que tienen flotas con bases en todo el mundo y hay luchas por las zonas nucleares o pivotes, etcétera, etcétera, digamos. Pero además hay algo que es mucho más complejo todavía, que es lo que algunos llaman las guerras híbridas. Las guerras en este momento no son solamente militares, no son guerras clásicas militares, ¿no? Lo que Humberto Eco llamaba las paleoguerras, que si donde había dos enemigos definidos y se sabía quiénes eran los otros, etcétera, ¿no? Él habla ahora de las neoguerras. Las neoguerras no se sabe bien quiénes son los contendientes, ¿no? Porque están totalmente atravesadas por infinidad de factores económicos, políticos, medioambientales, comunicacionales, informacionales, de inteligencia, de ciencia, tecnología, etcétera. Es decir, lo estamos viendo en este momento en la guerra de Ucrania. Cómo operan, por ejemplo, todos los sistemas de comunicación e información, las sanciones económicas. Bueno, una guerra con sanciones económicas son armas tan poderosas como las armas convencionales, etcétera. O sea, hoy la geopolítica es de una complejidad extraordinaria. Y prácticamente no hay lugar del mundo que pueda escapar, digamos, a sus consecuencias. Con respecto a nuestra zona, y ahora sí bajo al terreno de nuestra región, fíjense ustedes que nosotros, partiendo de la Argentina, siempre tuvimos una geopolítica errática, contradictoria, débil, porque nos pasa como al resto de los países de América Latina. Y esto que voy a decir yo sé que va a disgustar a mucha gente, pero me permito decirlo. Hemos celebrado nuestras independencias y ahora hace poco 200 años de ser países independientes y estamos orgullosos de nuestra independencia y de nuestros héroes, pero yo creo que nunca hemos dejado de ser de alguna manera una neocolonia. Fuimos países que surgimos de la colonización, de una colonización de 300 años que ignoramos porque ni siquiera la estudiamos, porque la hemos borrado de nuestro... No sabemos nada de esos 300 años. 300 años de una riqueza sociocultural, política y económica que después aparece en la vida independiente. Y entonces hay muchos procesos de nuestra vida independiente que no los podemos entender correctamente
porque no conocemos cómo era realmente la sociedad colonial que estaba entrando en transformación. Entonces, cuando nos desprendemos de nuestras colonias, no por eso dejamos de depender del mundo exterior, digamos, de las potencias, de lo que en ese momento eran las potencias en el mundo y que siguieron siéndolo con distintos matices, y etcétera, etcétera. Es decir, que nuestros márgenes de maniobra independientes fueron siempre breves, interrumpidos, imperfectos. Nunca llegamos a desarrollar totalmente nuestras potencialidades, nunca llegamos a tener un verdadero peso geopolítico, aún países tan poderosos como México o como Brasil, un país, Brasil, un país que siempre ha sido muy coherente en sus relaciones exteriores. Todos decimos, hablamos de Itamaraty como el ejemplo de una cancillería que tiene un derrotero coherente. Ahora, si miramos el mapa, miramos un mapa de Sudamérica, y eso es muy importante, empezar a ver los mapas. Si nosotros miramos el mapa, nos preguntamos, ¿por qué las fronteras, las líneas de frontera son tan irregulares, tan caprichosas? Y bueno, es todo producto de la geopolítica. ¿Por qué Brasil tiene un territorio tan inmenso que llega hasta los contrafuertes andinos, si ahí no colonizó, no tuvo ocupación territorial, etcétera, etcétera? Porque lo logró a través de la diplomacia, lo logró a través de una diplomacia inteligente, a través de una política inteligente que tenía determinados objetivos. Por esa razón han ocupado, digamos, ese inmenso espacio. Algo que no ocurrió, por ejemplo, en países como el nuestro. Estamos llegando un poquito al cierre, así que te voy a pedir si podemos cerrar esta idea para dar paso al espacio de preguntas. Está bien. Entonces, ahora vuelvo ya situados acá en la región. Esta es una, fíjense, estaba hablando de Brasil. Bueno, Brasil tiene de las 13 triples fronteras que hay, se habla siempre de la triple frontera, pero en Sudamérica hay 13 triples fronteras. Y se han resuelto los problemas de cada una de ellas de maneras muy diferentes y algunas muy interesantes. Algunas están casi despobladas, entonces para asegurarse la soberanía se han creado reservas de biosfera y cosas así. Pero nuestra triple frontera, junto con la triple frontera Chile, Bolivia y Perú, son zonas muy complejas que por la cantidad de riquezas que poseen, que son obviamente apetecibles para toda la expansión del capitalismo internacional, las corporaciones multinacionales, etcétera, etcétera. Cuando yo antes hablaba de que la geopolítica es ejercida por los estados, debía agregar algo que, bueno, no tuve tiempo, pero que ya no son solamente los estados los que ejercen la geopolítica, sino muchísimos otros factores que no son estatales, aunque sí actúan dentro de los estados, y son, por ejemplo, las multinacionales, las grandes corporaciones económicas, los grandes movimientos sociales, etcétera. Hay una serie de procesos que culminan influyendo sobre las decisiones geopolíticas. ¿Qué va a pasar en esta región? Bueno, yo creo que tenemos que soportar, y esto yo lo vengo siguiendo desde hace años, porque me tomo el trabajo de buscar en varios diarios del mundo, etcétera, lo que se dice de nuestra triple frontera. Triple frontera que vuelvo a repetir, para mí no es la línea entre tres ciudades, ¿no? ni son esas tres ciudades, sino que es toda la región. Y la pregunta es,
¿Por qué esas campañas de estigmatización permanente sobre esta región? ¿Por qué la necesidad de intervenir desde afuera, digamos, desde los poderes mundiales? ¿Para controlar qué? Bueno, como dice Samir Amin, un gran intelectual que se ocupa de estos temas, el poder multinacional, las redes financieras globalizadas, etcétera, que están más allá de las ideologías antiguas de la Guerra Fría. Ahora todos están jugando el juego del capitalismo internacional. O sea, todos tienen interés en el litio. No importa si son comunistas, si son capitalistas o sean lo que sea. Todos necesitan el coltán y todos necesitan el gas y el petróleo, etc. Entonces, todas esas fuerzas miran a nuestra zona porque nuestra zona tiene algunos valores que son fundamentales. Por ejemplo, la biodiversidad. La biodiversidad. No sé si ustedes se acuerdan que tuvimos una ministra de Ecología, no la voy ni siquiera a nombrar, que proponía cambiar deuda externa por el control del Parque Nacional Iguazú. Decía, nos condonan esta deuda y nosotros lo dejamos que ustedes administren el parque y solo ustedes puedan entrar a estudiar ese parque. Con todas las riquezas desconocidas que existen allí, ¿no? Una especie de caja fuerte llena de tesoros, ¿no? Para ponerse solo ejemplo, pero ¿qué más tenemos? Tenemos un comercio importantísimo, legal e ilegal. No podemos negar eso, digamos. ¿Tenemos contrabando? Sí, tenemos contrabando. Tenemos agua, tenemos el acuífero guaraní, tenemos ríos inmensos, riquísimos, represas hidroeléctricas, algunas como Itaipú, una de las más grandes del mundo, sino fue hasta hace poco la más grande del mundo, y una enorme red de represas. Pero tenemos algo que que yo creo que preocupa a ciertos poderes externos, y es que tenemos los pueblos en contacto. Y esta es la gran diferencia con algunas formas de integración. Por ejemplo, ¿qué es la integración para un habitante de Ceará en relación a un habitante de la Patagonia? Una cosa abstracta, es algo totalmente abstracto que a lo sumo se objetiva en productos que circulan de un lado para otro. Pero aquí tenemos pueblos en contacto, y pueblos en contacto que pueden llegar a construir no sé si un poder regional, pero algo parecido a un poder regional, en defensa de todos los recursos naturales que tenemos, pero también recursos humanos, también recursos humanos. Estamos en una zona que ha crecido demográficamente, que ha crecido industrialmente, que tiene unas riquezas extraordinarias en el turismo, que tiene un comercio activísimo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los problemas? El terrorismo no existe, ¿no? Las famosas células dormidas del terrorismo, todo eso es una especie de justificación anticipatoria para futuras intervenciones y la instalación de bases militares. Esto es lo que hay que evitar. Porque si bien hay problemas, los problemas son nuestros problemas. Entonces lo que tenemos que resolver somos nosotros. Cómo regulamos nuestras relaciones con Brasil y con Paraguay. Bueno. ¿De qué manera intervenimos en estos procesos? Sí, perdón. No, que ya estamos en la hora un poco pasados en la hora, así que si te parece, me disculpas, te voy a interrumpir acá, digamos, No, un poco yo soy medio peligroso. para dar los últimos minutos de este encuentro, espacio para las preguntas.